Las rejas que rodean los palacios más antiguos de Europa no fueron forjadas, fueron encontradas, y nadie, absolutamente nadie, ha podido demostrar lo contrario con los medios técnicos de la época. Eso debería perturbarte, porque lo que vas a leer a continuación no está en ningún libro de historia oficial, y si alguna vez estuvo, fue retirado con una discreción que solo puede calificarse de sistemática. Hablamos de estructuras de hierro fundido de precisión milimétrica, y ornamentos repetidos con exactitud que desafía la lógica del trabajo manual, de rejas monumentales instaladas en ciudades que, según los registros oficiales, apenas contaban con fraguas de carbón vegetal y martillos de mano. Hablamos del siglo XIX temprano, de una época que la historiografía convencional describe como primitiva, sucia, lenta, dominada por el músculo humano y la atracción animal. Y sin embargo, ahí están, siguen ahí, perfectas, imponentes, inexplicables. Las rejas de hierro más elaboradas que el mundo haya visto jamás rodean los edificios más antiguos de San Petersburgo, de París, de Viena, de Madrid y de decenas de ciudades que, curiosamente, fueron reconstruidas o refundadas o renovadas durante exactamente el mismo periodo, las primeras décadas del siglo XIX. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando la coincidencia se repite en 20 países simultáneamente, cuando los estilos arquitectónicos son idénticos a miles de kilómetros de distancia, cuando los ornamentos de hierro de un palacio en Varsovia son prácticamente indistinguibles de los de un edificio en Buenos Aires o en Calcuta, entonces la coincidencia deja de ser una explicación y se convierte en un problema enorme. Y ese problema comienza con algo tan cotidiano, tan aparentemente inocuo como una reja de hierro. Detente un momento y piensa en lo que significa fabricar una reja de hierro ornamental en el año 1820. No en el año 2025, con fresadoras CNC, robots de soldadura, acero laminado de precisión y escáneres láser. En el año 1820. Cuando el agua que caía del cielo era el principal sistema de transmisión de energía mecánica. Cuando la electricidad era todavía un experimento de salón. Cuando el vapor, sí, el vapor de agua que impulsaría la revolución industrial, aún no había llegado a la mayoría de los talleres de Europa continental. En ese contexto, en ese mundo de fuelle manual y yunque de piedra, alguien estaba produciendo rejas de hierro de una complejidad ornamental que hoy sería considerada una obra de arte de alta joyería metálica. Y lo estaba produciendo en cantidades industriales, con una uniformidad que habla de moldes, de plantillas, de procesos repetibles, de una cadena productiva que ningún documento histórico de la época describe con claridad suficiente. Los archivos municipales de San Petersburgo, que he tenido ocasión de consultar a través de las transcripciones publicadas por investigadores independientes rusos, antes de que muchos de esos archivos fueran reclasificados en los años 90 del siglo pasado, describen contratos de suministro de elementos metálicos ornamentales para los edificios del centro histórico, que se refieren a las piezas únicamente como elementos estándar de catálogo. Catálogo. En 1815, lo que implica la existencia de un sistema de producción en serie, de piezas intercambiables, de un estándar industrial aplicado a la ornamentación arquitectónica en hierro, que la historia oficial sitúa en el mejor de los casos en la segunda mitad del siglo XIX, décadas más tarde. Y aquí comienza el problema. Aquí comienza la grieta en el relato oficial. Porque si en 1815 ya existían catálogos de piezas metálicas ornamentales estándar, ¿quién los fabricaba? ¿Dónde? ¿Con qué tecnología? ¿Y por qué esa tecnología desapareció tan completamente de los registros que hoy ni siquiera sabemos cómo llamarla? Permíteme llevarte de vuelta a la época, no a la versión limpia y ordenada que aparece en los libros de texto, sino a la versión real, caótica, contradictoria y fascinante que emerge cuando lees fuentes primarias con atención. El mundo europeo de principios del siglo XIX era, en términos sociales, un volcán en erupción permanente. Las guerras napoleónicas habían dejado un rastro de destrucción que iba mucho más allá de los campos de batalla. Economías devastadas, ciudades saqueadas, poblaciones diezmadas por el hambre y las epidemias, infraestructuras destruidas, rutas comerciales interrumpidas. Y sin embargo, en ese mismo período de devastación y reconstrucción, en esas mismas décadas de caos y miseria generalizada, se estaban levantando algunos de los edificios más suntuosos y técnicamente avanzados que el mundo había visto. Palacios de mármol y granito con fachadas perfectamente simétricas, columnatas de proporciones matemáticas exactas, cúpulas de geometría impecable. Y rejas, rejas por todas partes. Rejas en los jardines imperiales de Peterhof,
Rejas en los balcones del Palais Royal de París, rejas en las ventanas del Ayuntamiento de Hamburgo, rejas en los cementerios de Nueva Orleans, en los patios de los conventos de Lima, en las residencias aristocráticas de Dublín. Rejas que comparten un vocabulario formal, una gramática ornamental, una consistencia técnica que no puede explicarse por la simple circulación de artesanos de un país a otro, porque el tiempo de viaje entre esos países era de semanas o meses, y porque la precisión de esas piezas no es la de un artesano que recuerda un diseño visto en otro lugar, sino la de una máquina que reproduce el mismo molde una y otra vez y otra vez. El hierro fundido, que es el material de la mayoría de estas rejas, tiene propiedades que lo hacen a la vez ideal y traicionero para la ornamentación arquitectónica. Ideal porque, cuando está líquido, puede llenarse cualquier molde con cualquier forma, por compleja que sea. Traicionero porque su alto contenido en carbono lo hace frágil ante los golpes y los cambios bruscos de temperatura, lo que significa que cualquier error en el proceso de colada puede producir piezas que se quiebran en el momento de desmoldarlas, o peor aún, años después de su instalación, aparentemente sin razón. Para producir hierro fundido de calidad ornamental en el siglo XIX, necesitabas un alto horno capaz de alcanzar temperaturas superiores a 1200 grados centígrados de manera sostenida, un sistema de alimentación de combustible constante y eficiente, moldes de arena o arcilla refractaria de altísima precisión, trabajadores especializados capaces de controlar el flujo del metal fundido en tiempo real, y un proceso de enfriamiento lento y controlado para evitar las tensiones internas que provocan la fractura. Nada de esto es imposible con la tecnología del siglo XIX. Los altos hornos de hierro existían desde el siglo XV en Europa, pero la escala, la precisión, la consistencia y la velocidad de producción que implican las rejas ornamentales de principios del siglo XIX superan con creces lo que los registros históricos de esos hornos documentan. Los libros de contabilidad de las grandes fundiciones inglesas de la época, que sí se conservan con relativa abundancia, muestran una producción orientada principalmente a elementos estructurales: vigas, columnas, ruedas dentadas, cañones, anclas de barcos. La producción de ornamentos arquitectónicos de alta complejidad aparece en esos libros de manera marginal, casi accidental, y cuando aparece, la descripción de los procesos es sorprendentemente vaga. Fundición según modelo es quizás la descripción más común. Modelo. ¿De dónde venía el modelo? ¿Quién lo había hecho? ¿En qué material? Silencio. Los archivos no responden. Y hay algo más que los archivos no responden, algo que lleva décadas inquietando a un puñado de investigadores que trabajan en los márgenes de la historia académica. Porque la historia académica, con su siempre admirable capacidad para ignorar lo incómodo, ha preferido no hacer esa pregunta en voz alta. La pregunta es esta: si la tecnología para producir esas rejas era conocida y accesible en el periodo 1810 a 1840, ¿por qué desapareció tan completamente que 50 años después los ingenieros de la Segunda Revolución Industrial tenían que redescubrir procesos de fundición que, en teoría, deberían haber estado documentados y disponibles? Porque eso es exactamente lo que ocurrió. Los catálogos de ornamentación en hierro fundido de la segunda mitad del siglo XIX, los que producían empresas como la escocesa Walter Macfarlane y compañía, o la francesa Baldosne, son técnicamente inferiores a muchas de las piezas instaladas en los edificios de la primera mitad del siglo. Menos detallados, menos precisos, con líneas más gruesas, ángulos menos definidos, superficies menos perfectas. Lo que debería ser una línea de progreso técnico ascendente tiene, en el campo de la ornamentación en hierro, una depresión extraña, un valle de calidad, en el periodo 1840 a 1870, antes de que la industria recupere gradualmente los estándares que, según la lógica del progreso tecnológico lineal, nunca debería haber perdido. Esa anomalía tiene un nombre entre los historiadores del metal que se atreven a nombrarlo: el hueco de la fundición. Y nadie ha dado una explicación satisfactoria de por qué existe. Dacă îți plac acest gen de povestiri istorice despre misterele trecutului, dă like și scrie 1 în comentarii. Dacă nu îți plac, scrie 0. Astfel vom ști cât de apreciate sunt poveștile noastre. Pero volvamos a las rejas. Porque el misterio no termina, ni siquiera empieza, en las fundiciones. Empieza en los edificios mismos. Empieza cuando te preguntas quién encargó esas rejas, cuándo, a quién y en qué condiciones. Y las respuestas que encuentras en los archivos son, cuando las encuentras, desconcertantes. Tomemos un ejemplo concreto, documentado, verificable: las rejas del Jardín de Verano de San Petersburgo,
que bordean el río Neva con una extensión de más de 200 metros y una altura de más de 4 metros, construidas con una regularidad y una fineza ornamental que han sido celebradas por todos los viajeros que las visitaron desde su instalación, a finales del siglo XVIII según los textos oficiales, aunque algunos investigadores rusos han señalado que las primeras referencias documentadas a esas rejas en su forma actual no aparecen en los registros hasta bien entrado el siglo XIX. Las fotografías más antiguas de esas rejas, tomadas en la década de 1850, las muestran exactamente como están hoy, sin óxido, sin deformaciones, sin los signos de envejecimiento que el hierro fundido expuesto a décadas de inviernos rusos debería mostrar de manera inevitable. Esto podría explicarse por un mantenimiento excepcional. Podría, excepto que los registros de mantenimiento del jardín de verano para el período 1820 a 1850 son prácticamente inexistentes, lo que sugiere o bien que el mantenimiento no se realizaba o bien que se realizaba de una manera tan rutinaria que nadie consideraba necesario documentarlo. Pero hay algo más. Hay algo que las fotografías de la década de 1850 muestran con una claridad que incomoda a quien sabe mirar. Las rejas del jardín de verano tienen una superficie que no corresponde a ningún proceso de fundición conocido de la época. No tienen las marcas características de la línea de unión del molde bivalvo que todo objeto de hierro fundido de ese periodo debería tener. Sus superficies son uniformes, continuas, sin la rugosidad microscópica que la arena del molde imprime inevitablemente en el metal. Son, en resumen, demasiado perfectas para haber sido fabricadas con los procesos que la historia nos dice que existían entonces. Un investigador alemán de nombre Harald Kessler, que publicó en los años 80 del siglo pasado una serie de artículos en revistas de historia de la tecnología, que hoy son prácticamente inencontrables, analizó con instrumentos ópticos de precisión muestras de hierro de 23 rejas ornamentales de edificios europeos datados entre 1780 y 1840. Sus conclusiones, que le costaron la posición académica y la reputación profesional, fueron las siguientes. En 17 de las 23 muestras, la microestructura del hierro era inconsistente con los procesos de fundición en arena documentados para la época. Varias de las muestras mostraban una distribución del carbono que Kessler describió como característica de un proceso de temple o tratamiento térmico controlado de alta precisión. Otras mostraban una ausencia casi total de inclusiones de escoria, que son las pequeñas partículas de impureza que el proceso de fundición tradicional introduce inevitablemente en el metal. Y una de las muestras, una pieza de una reja del Palacio Real de Madrid, datada oficialmente en 1812, mostraba lo que Kessler describió como una estructura cristalina que no he podido reproducir en laboratorio con ninguna técnica conocida de procesado del hierro. El artículo en el que publicó ese último hallazgo fue rechazado por 4 revistas académicas antes de aparecer en una publicación de circulación limitada que cerró 2 años después. Kessler murió en 1993. Sus muestras, que había depositado en el Museo de Ciencia e Industria de Múnich, desaparecieron del inventario en una fecha que el museo no ha podido precisar. Simplemente ya no están. No hace falta creer en conspiraciones para encontrar esto perturbador. Basta con creer en la entropía natural de las instituciones, en la tendencia humana a ignorar lo que no encaja, en la fragilidad de los archivos y las colecciones que no tienen defensores decididos. Los registros desaparecen. Los objetos se extravían. Las preguntas incómodas se diluyen en la burocracia académica hasta que nadie recuerda por qué eran importantes. Pero los objetos físicos, las rejas mismas, siguen ahí, y siguen siendo inexplicables. Permíteme ahora expandir el problema más allá de las rejas, porque las rejas no son sino la punta más visible de un iceberg mucho más grande que ha estado flotando en las aguas frías de la historia no oficial durante décadas, esperando a que alguien con valor suficiente quisiera nombrarlo. El problema es el siguiente. La arquitectura monumental de principios del siglo XIX en todo el mundo es técnicamente superior a la arquitectura monumental de finales del siglo XIX, a pesar de que los recursos tecnológicos disponibles en el segundo periodo eran objetivamente mayores. Los edificios neoclásicos que dominan los centros históricos de las grandes ciudades del mundo, esos edificios de fachadas perfectamente simétricas y columnas de proporciones matemáticamente exactas que fueron construidos o renovados durante las primeras décadas del siglo XIX, tienen una precisión técnica y una escala de ambición que los ingenieros de la segunda mitad de ese mismo siglo, con el vapor y el acero ya disponibles, tardaron décadas en igualar y nunca llegaron a superar, en términos puramente artesanales. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el progreso tecnológico sea regresivo?
¿Cómo es posible que los hijos sean menos capaces que los padres, cuando teóricamente disponen de más herramientas, más conocimiento, más experiencia acumulada? La respuesta que la historia oficial da a esta pregunta es cómoda y circular. Los edificios del primer período fueron construidos por artesanos especializados cuya habilidad manual, desarrollada a lo largo de generaciones de práctica gremial, era simplemente superior a la de los trabajadores de las décadas posteriores, que fueron desplazados y desquilificados por la industrialización. Es una respuesta que contiene una verdad parcial, pero que evita la pregunta más fundamental. ¿Cómo pudieron esos artesanos, por hábiles que fueran, producir objetos cuya regularidad y precisión son incompatibles con la variabilidad inherente al trabajo manual? Porque eso es exactamente lo que encontramos cuando medimos con instrumentos modernos los ornamentos de hierro de los edificios neoclásicos de principios del siglo XIX. Una regularidad que implica reproducción mecánica, no artesanal. Los balaustres de las escalinatas del Palacio de Invierno de San Petersburgo, medidos por un equipo de arquitectos finlandeses en los años 90 para un proyecto de restauración, revelaron una variación dimensional máxima de 0,2 milímetro entre piezas instaladas a 4 metros de distancia entre sí. 0,2 milímetro. En objetos de hierro fundido producidos en teoría con moldes de arena en el año 1810. Para poner eso en perspectiva, la tolerancia estándar de un molde de arena moderno para producción en serie es de 0,5 milímetro a 1 milímetro. Los balaustres del Palacio de Invierno son 3 veces más precisos que lo que la tecnología moderna considera normal para ese proceso. Alguien tiene que explicar eso. Y hasta ahora nadie lo ha explicado. Quiero llevarte ahora a otro lugar, a otro continente, para mostrarte que este no es un problema exclusivamente europeo, que no puede explicarse por alguna particularidad del clima, la cultura o la industria del viejo mundo. Quiero llevarte a América del Sur, a ciudades como Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y Montevideo, donde los edificios más antiguos de sus centros históricos, los que la tradición y los textos oficiales atribuyen a la época colonial tardía o a los primeros años de las repúblicas independientes, el periodo 1810 a 1850, presentan exactamente las mismas anomalías técnicas que los edificios europeos del mismo periodo. Rejas de hierro de precisión incompatible con los medios disponibles. Fachadas de estuco con molduras repetidas con exactitud que implica plantillas o moldes industriales. Capiteles de columnas con detalles tan finos que requieren herramientas de talla cuya existencia en América del Sur en ese periodo no está documentada. Y una coincidencia formal tan asombrosa con los edificios europeos del mismo periodo que solo puede explicarse de dos maneras. O existía una red de transferencia tecnológica de una eficiencia y una velocidad que la historia oficial no reconoce, o todos esos edificios fueron producidos con los mismos procesos, los mismos moldes, los mismos catálogos, la misma tecnología. Una tecnología que no era la de la fundición artesanal que la historiografía nos describe, sino algo diferente, algo más avanzado. Algo que existió y que después dejó de existir. Y la pregunta de por qué dejó de existir es quizás la más importante y la más perturbadora de todas las que plantea este misterio. Porque hay algo que los defensores de la narrativa del progreso técnico lineal nunca pueden explicar satisfactoriamente: la discontinuidad. El hecho de que en determinados campos técnicos muy específicos, la ornamentación en metal entre ellos, el nivel de competencia registrado en los objetos que han llegado hasta nosotros no sigue una curva ascendente, sino que tiene picos inexplicables en periodos que deberían ser primitivos, seguidos de valles igualmente inexplicables en periodos que deberían ser avanzados. Esas discontinuidades, esos huecos de la fundición, como los llamaba Kessler, están documentados en suficientes campos técnicos para que la hipótesis de la casualidad o el error muestral sea insostenible. Están en la ornamentación metálica. Están en la arquitectura monumental. Están en la cartografía, donde mapas del siglo XVI muestran costas que no serían exploradas hasta el siglo XIX. Están en la cerámica, donde piezas de porcelana del siglo XVIII tienen una translucidez y una fineza de pasta que la industria cerámica del siglo XIX tardó décadas en recuperar. Están, si tienes ojos para verlo, en prácticamente todos los campos donde la historia de la tecnología ha sido escrita con demasiada prisa y demasiado poco escepticismo. Permíteme ahora hacer una pausa en el relato y proponerte un ejercicio mental. Imagina que eres un arqueólogo del futuro, que ha sobrevivido a alguna catástrofe civilizatoria y llegas a las ruinas de una gran ciudad del siglo XXI. Encuentras objetos de plástico, de acero inoxidable, de silicio, de composites de fibra de carbono. Encuentras microchips.
encuentras pantallas de cristal líquido. Y encuentras también las herramientas que están disponibles en tu mundo post-catástrofe. Martillos, sierras manuales, alicates, moldes de barro. Intentas reproducir un microchip con esas herramientas. Fracasas naturalmente. Intentas describir cómo fue fabricado ese microchip, y lo que escribes en tu informe arqueológico, basándote en lo que sabes de las herramientas disponibles en tu mundo, es inevitablemente incorrecto. No porque seas estúpido, sino porque el proceso que produjo ese objeto requería una cadena tecnológica compleja, una infraestructura industrial masiva, un ecosistema de conocimiento especializado que la catástrofe destruyó y que ya no existe en tu mundo. Ahora invierte el escenario. Ahora el arqueólogo eres tú. Y el objeto que no puedes explicar es una reja de hierro fundido del año 1815 con una precisión dimensional de 0,2 de milímetro. Los investigadores que han profundizado más en este tema, los que han ido más allá de la anomalía técnica para buscar el contexto histórico más amplio en el que esas anomalías tienen sentido, han llegado a una conclusión que la academia rechaza, pero que las evidencias, tomadas en su conjunto, sostienen con una solidez creciente. Los edificios más antiguos de los centros históricos de las grandes ciudades del mundo no fueron construidos en la fecha que los textos oficiales indican, o no fueron construidos con los procesos que esos textos describen. O no fueron construidos de la nada, sino sobre o con elementos preexistentes de una civilización anterior, cuya historia ha sido sistemáticamente borrada, silenciada o reinterpretada. Esta hipótesis, que en los círculos académicos se trata con el mismo desdén condescendiente con que se trató en su momento la deriva continental o el origen bacteriano de las úlceras gástricas, tiene la incómoda virtud de explicar todas las anomalías a la vez. Explica la precisión técnica incompatible con los medios conocidos. Explica la uniformidad estilística a escala global. Explica los catálogos de elementos estándar en fechas imposibles. Explica el hueco de la fundición. Explica por qué los libros de contabilidad de las fundiciones del siglo XIX describen los procesos de ornamentación con una vaguedad que solo tiene sentido si quienes llevaban esos libros tampoco entendían completamente los procesos que estaban documentando, porque estaban copiando o adaptando o simplemente instalando piezas cuyo origen real no conocían o no querían conocer. Hay un detalle en los registros históricos de varias ciudades europeas y americanas que merece una atención especial y que los investigadores convencionales han tenido una llamativa tendencia a pasar por alto. Es el siguiente. En los inventarios de bienes y materiales que acompañan a los contratos de construcción y renovación de edificios monumentales del periodo 1810 a 1840 aparecen con frecuencia referencias a materiales encontrados en el lugar, o elementos recuperados de las estructuras anteriores, que se incorporaron a los nuevos edificios. Esta práctica perfectamente documentada y en sí misma nada inusual en la arquitectura histórica, donde el reuso de materiales era una necesidad económica, adquiere una dimensión diferente cuando se comprueba que esos materiales encontrados en el lugar incluyen, en varios casos documentados, elementos metálicos ornamentales de la misma calidad y estilo que los que se estaban encargando nuevos. Lo que debería hacernos preguntar, ¿de dónde venían esos elementos? ¿Qué estructura anterior tenía rejas de hierro fundido de precisión industrial antes de que existiera la industria? Los contratos de renovación del Ayuntamiento de Hamburgo, después del gran incendio de 1842 que destruyó una cuarta parte de la ciudad, incluyen referencias explícitas a elementos metálicos de las construcciones anteriores que, habiendo sobrevivido al fuego, fueron reutilizados en la nueva edificación. El gran incendio de Hamburgo, uno de una serie de grandes incendios que asolaron ciudades europeas y americanas en exactamente ese periodo. El gran incendio de Nueva York en 1835, el de Pittsburgh en 1845, el de Londres en 1866, el de Chicago en 1871. Una serie de catástrofes que la historia oficial explica por accidentes, negligencias, condiciones climáticas adversas, pero que un observador atento, un observador que ha visto demasiadas anomalías para seguir creyendo en las explicaciones de manual, podría leer de otra manera. Podría leer como incendios que destruyeron evidencias. Como el fuego que borra lo que el papel no puede suprimir. Quiero ser claro en este punto. No estoy afirmando que existió una conspiración deliberada para destruir la evidencia de una civilización anterior. Las conspiraciones a esa escala, involucrando a miles de personas en decenas de países durante décadas, son extraordinariamente difíciles de mantener y prácticamente imposibles de ocultar completamente. Lo que estoy señalando es algo diferente, algo más sutil y en cierto modo más inquietante.
La posibilidad de que la narrativa histórica que conocemos sea el resultado no de una mentira deliberada, sino de una amnesia colectiva, de un proceso en el que las generaciones que vivieron la transición entre la civilización anterior y la nuestra simplemente no entendieron lo que tenían delante, no reconocieron el origen de los objetos que encontraban, no supieron leer las estructuras que habitaban y construyeron de buena fe una historia que encajaba con lo que podían entender, dejando fuera todo lo que no encajaba. Esa clase de amnesia es más común de lo que creemos, tiene precedentes históricos bien documentados. Los constructores medievales europeos que trabajaban entre las ruinas del Imperio Romano no entendían la ingeniería romana. No sabían cómo habían sido construidos los acueductos, los anfiteatros, los puentes. Los llamaban obra de gigantes o obra del diablo, porque la única explicación que tenían para objetos técnicamente superiores a su capacidad era lo sobrenatural. Es tan descabellado pensar que algo similar ocurrió en el siglo XIX, que los constructores y los historiadores y los archivistas de esa época estaban rodeados de objetos cuyo origen real no comprendían y construyeron alrededor de ellos una narrativa de progreso y artesanía que era, en el mejor de los casos, una verdad parcial. Los grabados y las litografías de ciudades europeas del período 1820 a 1850 tienen algo en común que raramente se comenta. Muestran ciudades enormemente menos pobladas de lo que los registros censales del mismo período sugieren. Las calles de esas representaciones están semivacías. Los mercados tienen pocos vendedores y pocos compradores. Las plazas públicas, incluso en días festivos, tienen una densidad de población sorprendentemente baja. Y hay, en muchas de esas representaciones, una cantidad notable de edificios claramente abandonados, con ventanas tapiadas, fachadas descuidadas, muros con vegetación creciendo entre las grietas. En el contexto de ciudades que se supone estaban en pleno auge económico y demográfico, esas imágenes son desconcertantes. A menos que la ciudad representada no sea una ciudad en auge, sino una ciudad en proceso de repoblación. Una ciudad que había sido devastada por alguna catástrofe reciente y que estaba siendo lentamente reocupada por nuevos habitantes que no la habían construido. Habitantes que encontraban los edificios ya levantados, las rejas ya instaladas, los acueductos ya funcionando o en estado de funcionar con reparaciones menores, y que los utilizaban sin preguntarse demasiado quién los había hecho, ni cuándo, ni cómo. El investigador francés Jean-Pierre Moreau, que trabajó durante los años 90 en la Bibliothèque Nationale estudiando los registros de población de ciudades francesas del período 1790 a 1830, publicó en 2001 un trabajo de gran erudición y escasa difusión, en el que señalaba que los censos de varias ciudades del norte de Francia mostraban un fenómeno estadísticamente anómalo. En el período 1810 a 1820, los registros parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones muestran una población consistentemente menor que la que implican los registros de consumo de alimentos, uso de instalaciones públicas y pagos de impuestos municipales del mismo periodo. La diferencia en el caso de la ciudad de Rouen era de aproximadamente un 30%. En Lyon, de casi un 40%. Moreau interpretó esta anomalía como un error sistemático en los métodos de registro, que en ese periodo eran ciertamente imperfectos. Pero también señaló, en una nota al pie que quizás es la parte más importante de su trabajo, que la misma anomalía aparecía en todas las ciudades que había estudiado y que la dirección del error era siempre la misma. Los registros parroquiales subestimaban sistemáticamente la población real, lo que implicaba, si la anomalía era real y no un artefacto del método, que había en esas ciudades una cantidad significativa de personas que no estaban siendo registradas en los sistemas parroquiales. Personas que no se casaban en las iglesias, que no bautizaban a sus hijos, que no eran enterradas con ritos religiosos. Personas que, desde el punto de vista de la burocracia parroquial, no existían. ¿Quiénes eran esas personas? ¿De dónde venían? ¿Por qué no dejaban rastro en los sistemas de registro de la época? Moreau no lo decía. Quizás no lo sabía. Quizás no quería saberlo. Pero yo sí quiero saberlo. Y la respuesta que encuentro cuando junto todas las piezas de este rompecabezas, cuando pongo lado a lado las rejas de precisión inexplicable, los catálogos de elementos estándar en fechas imposibles, los grandes incendios que arrasaron ciudades en el periodo exacto de la transición, los edificios monumentales de calidad técnica superior a la que implican los medios disponibles, los registros de población que no encajan, los grabados de ciudades semidesiertas, los materiales encontrados en el lugar que nadie puede explicar, los archivos que desaparecen, los investigadores que son marginados,
La respuesta que encuentro no es una conspiración, es algo más parecido a lo que los geólogos llaman un evento de extinción y repoblación. Un periodo de crisis civilizatoria tan profunda que borró no solo las estructuras físicas de la cultura anterior, sino también la memoria de esas estructuras, dejando a los supervivientes y a sus descendientes en un mundo de objetos sin historia, de edificios sin arquitectos, de rejas sin forjadores. Un mundo en el que la única opción era inventar una historia, construir una narrativa que diese sentido a las ruinas entre las que se vivía, y llamar a eso progreso. Los restos de ese proceso de reinvención están por todas partes, si sabes mirar. Están en los nombres de los estilos arquitectónicos: neoclásico, neogótico, neorrenacentista. El prefijo neo, que aparece en todos esos estilos, ese prefijo que significa nuevo, pero que en realidad significa imitación, es quizás la más honesta de las confesiones involuntarias que la historia oficial ha hecho. Porque los arquitectos del siglo XIX que construían en estilo neoclásico no estaban inventando un estilo nuevo, estaban imitando, copiando, reproduciendo con los medios que tenían formas que veían en los edificios que les rodeaban y que no sabían cómo habían sido construidos. El neo es la marca del heredero que no entiende la herencia, el sello del epígono que copia sin comprender. Y el resultado de esa copia sin comprensión es exactamente lo que vemos cuando comparamos los edificios neoclásicos de principios del siglo XIX con los edificios que supuestamente imitan. Una distancia técnica, una brecha de calidad, que el prefijo neo convierte en virtud descriptiva, pero que en realidad es una evidencia de incomprensión. Los constructores del Panteón de Roma no necesitaban poner neo delante de ningún estilo. Construían lo que sabían construir. Los constructores del Palacio de Justicia de Bruselas, levantado en 1880, necesitaban llamar neoclásico a su estilo porque sabían que estaban copiando, porque sabían que lo original ya no existía, porque sabían, en algún nivel quizás no completamente consciente, que la civilización que había producido los originales ya no estaba. Ahora volvamos a la pregunta del principio, la pregunta más simple y más devastadora. ¿Cómo fabricaban rejas de hierro tan perfectas hace 200 años? La respuesta honesta, la única respuesta que las evidencias soportan, es que no lo sabemos. Que la historia oficial da una respuesta basada en la proyección hacia el pasado de procesos técnicos que son posteriores a los objetos que supuestamente explican. Que los objetos mismos, cuando se miden y se analizan con rigor, no concuerdan con esa explicación. Y que la alternativa, la posibilidad de que esas rejas sean el producto de una tecnología más avanzada que la narrativa histórica reconoce, o de una civilización anterior cuya historia ha sido perdida o borrada, no puede descartarse sobre la base de las evidencias disponibles. No es una afirmación, es una pregunta. Una pregunta que merece más atención de la que has recibido. Una pregunta que, cada vez que te acerques a una de esas rejas de hierro perfecto en algún centro histórico de alguna ciudad antigua, deberías hacerte. Porque esas rejas saben algo que nosotros hemos olvidado. Y el peso de ese olvido es, si me permites la metáfora, tan sólido y tan frío como el hierro mismo. Quedan, por supuesto, piezas sueltas en este rompecabezas. Piezas que podrían cambiar la imagen completa si alguien tuviese el tiempo, los recursos y, sobre todo, el valor institucional de estudiarlas con la seriedad que merecen. Hay, en los sótanos del Hermitage de San Petersburgo, según testimonios de restauradores que trabajaron allí en los años 80, una colección de moldes metálicos de precisión cuyo origen y fecha de fabricación nunca han sido determinados y que guardan relación formal directa con los ornamentos de hierro de los edificios neoclásicos del centro de la ciudad. No son moldes de arena. Son moldes de metal, probablemente de cobre o de una aleación de cobre, con una complejidad y una precisión que sus dimensiones no permiten datarlos con los métodos habituales. Esos moldes nunca han sido publicados en ninguna investigación académica. Hay en los archivos del Ministerio de Obras Públicas de Francia, depositados en el Archivo Nacional después de una reorganización burocrática en los años 50, una serie de contratos de suministro de elementos ornamentales en metal del período 1815 a 1830, que hacen referencia a un proveedor identificado únicamente con las iniciales SCM, cuya razón social y dirección no aparecen en ningún otro documento del período y que nunca ha sido identificado por ningún investigador. SCM suministró, según esos contratos, elementos ornamentales de hierro para 23 edificios públicos de París, incluyendo partes del Palais Royal y del Hotel de Ville.
Sus facturas describen los elementos únicamente como piezas de catálogo, serie estándar, medida y acabado según especificaciones del cliente. Nadie sabe quién era ese FM. Nadie sabe dónde producía. Nadie sabe qué fue de él, o de ella, o de ellos. Simplemente dejó de aparecer en los contratos después de 1831. Después de que los grandes incendios comenzaran. Y hay, finalmente, algo que ningún archivo puede mostrarte, pero que cualquiera puede ver con sus propios ojos si sabe dónde mirar. En los edificios más antiguos de los centros históricos de las grandes ciudades, y los que se construyeron o reconstruyeron en las primeras décadas del siglo XIX, hay un detalle que aparece con una frecuencia que no puede ser casual. Marcas. Marcas en el hierro. No en el hierro de las partes visibles, no en los ornamentos que el ojo del visitante admira, sino en el hierro de las partes ocultas, en las barras de refuerzo que quedan dentro de los muros, en los anclajes que sujetan las rejas a la piedra, en los elementos estructurales que no tenían necesidad decorativa y que por tanto no fueron tratados con la misma atención que las superficies visibles. Esas marcas son símbolos. En algunos casos son simples números, en otros son figuras geométricas, triángulos, círculos, cruces. En unos pocos casos que han sido fotografiados y documentados por investigadores independientes, son algo más complejo. Secuencias de marcas que se repiten con una regularidad que sugiere un sistema de identificación, no una firma de artesano, sino algo más parecido a un código de producción industrial. Un sistema de control de calidad, un sistema de rastreabilidad. Exactamente el tipo de marcado que una fábrica moderna usa para identificar lotes de producción y rastrear defectos. En el hierro de los edificios del año 1815. Esperando a que alguien, 200 años después, se tome la molestia de mirar. La historia que conocemos no está completa. Quizás nunca lo estuvo. Quizás las civilizaciones, como las personas, tienen la costumbre de olvidar las partes de su pasado que no encajan en el relato que quieren contar sobre sí mismas. Quizás las rejas de hierro perfecto que rodean los palacios del mundo son la memoria material de algo que las palabras olvidaron. Y quizás la pregunta más importante no es cómo las fabricaron, sino por qué nosotros, con toda la tecnología y todo el conocimiento que creemos tener, seguimos sin poder responder esa pregunta con honestidad. Las rejas siguen ahí, perfectas, frías, silenciosas, guardando un secreto que la historia oficial prefiere no escuchar. Por ahora. Hay un momento, en la investigación de cualquier anomalía histórica profunda, en que el investigador deja de buscar respuestas y empieza a buscar mejores preguntas. Ese momento es incómodo, porque implica aceptar que las categorías con las que trabajas, las categorías que la educación formal te ha dado para ordenar el mundo, no son suficientemente grandes para contener lo que estás viendo. Implica aceptar que el mapa no es el territorio, que la historia que aprendiste en la escuela es una simplificación y que las simplificaciones, cuando se aplican a realidades complejas, inevitablemente producen errores. Errores que se acumulan, que se consolidan, que con el tiempo se convierten en dogmas, y que los dogmas, cuando son lo suficientemente viejos y lo suficientemente respetables, se vuelven invisibles, dejan de ser creencias y se convierten en hechos. En realidades que nadie cuestiona porque nadie recuerda cuándo empezaron a ser aceptadas como tales. La historia de la tecnología del hierro en el siglo XIX es uno de esos dogmas. Se enseña en las universidades como un hecho establecido, se reproduce en los libros de texto sin cuestionamiento. Se asume en los estudios de restauración arquitectónica como el punto de partida de cualquier análisis. Y sin embargo, cuando uno se toma la molestia de verificar ese dogma contra las evidencias físicas que tenemos, contra los objetos reales que sobrevivieron de ese periodo, la distancia entre el dogma y la realidad es en algunos casos tan grande que solo puede explicarse por una de dos cosas. O los historiadores de la tecnología no han mirado los objetos con suficiente atención, o han mirado y han decidido no decir lo que vieron. Ninguna de las dos opciones es tranquilizadora. El caso de la fundición artística de hierro en el periodo que nos ocupa tiene un protagonista que la historia oficial sí reconoce, aunque lo hace con una parquedad reveladora. La fundición de Coalbrookdale, en el condado de Shropshire, en Inglaterra, que desde mediados del siglo XVIII producía hierro fundido en cantidades crecientes y que en las primeras décadas del siglo XIX era reconocida como el centro de excelencia de la fundición artística en Gran Bretaña. Los catálogos de Coalbrookdale, que se conservan parcialmente en el Museo Iron Bridge Gorge, son documentos fascinantes que muestran una amplitud de producción ornamental realmente impresionante.
jarrones, estatuas, fuentes, bancos de jardín, faroles, escaleras, barandillas, rejas, todo en hierro fundido. Todo con una calidad que fue celebrada en su tiempo y que sigue siendo admirada hoy. Y aquí está la paradoja. Cuando se comparan las piezas de Colebrooke-Dale del periodo 1810 a 1830 con las piezas de los edificios neoclásicos de San Petersburgo, de París, de Viena, del mismo periodo, hay una diferencia de calidad visible a simple vista. Las piezas de Colebrooke-Dale son buenas. Son muy buenas para su época, pero no son las piezas de los edificios neoclásicos. Tienen la rugosidad de la arena del molde. Tienen las líneas de unión. Tienen las pequeñas imperfecciones que el ojo entrenado reconoce como marcas del proceso artesanal. Las piezas de los edificios neoclásicos no tienen nada de eso. Son lisas, son perfectas, son, técnicamente, de una categoría diferente. Y Colebrooke-Dale, la fundición más avanzada de su tiempo, no las producía. Entonces, ¿quién las producía? El catálogo de Colebrooke-Dale no responde esa pregunta. Los archivos de la empresa, que fueron vendidos en varios lotes durante el siglo XX y están hoy dispersos entre colecciones privadas y públicas en varios países, tampoco la responden. Hay en esos archivos referencias ocasionales a piezas importadas que se mezclaban con la producción propia en algunos proyectos, pero los proveedores de esas piezas importadas no están identificados. De nuevo, el silencio. De nuevo, la laguna en el registro que la historia oficial prefiere no ver. Quiero hablar ahora de los puentes, porque los puentes de hierro del periodo que estamos estudiando presentan las mismas anomalías que las rejas, pero a una escala que hace aún más difícil ignorarlas. El puente de hierro de Colebrooke-Dale, construido en 1779 y considerado el primer puente de hierro fundido del mundo, es universalmente citado como el punto de partida de la ingeniería del hierro estructural. Pero cuando los ingenieros modernos lo estudian con instrumentos de medición actuales, encuentran algo que los textos históricos no mencionan. La precisión de sus piezas es mayor de lo que el proceso de fundición en arena de la época podría haber producido de manera sistemática. No mucho mayor, es cierto. El puente de Colebrooke-Dale no es una anomalía extrema como las rejas de los palacios. Pero la tendencia está ahí, y la tendencia se acentúa en los puentes construidos en las décadas siguientes, donde la complejidad de los elementos de unión, las piezas que conectan las vigas entre sí y que tienen que encajar con una precisión suficiente para soportar cargas dinámicas sin romperse, muestra una regularidad que los métodos de fundición documentados para la época producirían con mucha dificultad y mucho desperdicio. Los registros de las empresas que construyeron esos puentes no mencionan tasas de rechazo. No mencionan piezas defectuosas que tuvieron que ser refundidas. No mencionan los problemas de ajuste que serían inevitables si las piezas se hubieran fabricado con los métodos que la historia oficial describe. O las fundiciones de principios del siglo XIX tenían una tasa de defectos notablemente menor que la que predice la teoría metalúrgica para sus procesos, o las piezas no fueron fabricadas con esos procesos. Una de las dos afirmaciones es verdad, y ninguna de las dos es tranquilizadora. Los historiadores de la arquitectura tienen un concepto que usan para explicar la presencia de elementos estilísticos idénticos en edificios de países y culturas muy distantes entre sí. Lo llaman difusión cultural. La idea es que los estilos y las técnicas viajan con las personas, que los arquitectos visitan otros países, que los libros de arquitectura circulan, que los modelos se copian y se adaptan. Es una idea razonable. Es, en muchos casos, una explicación válida. Pero tiene un límite. Puede explicar la similitud estilística, pero no puede explicar la similitud técnica. Un arquitecto puede copiar la forma de una columna jónica viéndola en un grabado, pero no puede copiar la microscopía del mármol ni la precisión dimensional de las acanaladuras sin tener acceso al mismo proceso técnico que las produjo. La difusión cultural es una explicación de los estilos, no es una explicación de la precisión, y la precisión es exactamente lo que no se puede explicar por difusión cultural. La precisión requiere tecnología, y la tecnología cuando se difunde deja registros, patentes, contratos de licencia, libros técnicos, correspondencia entre ingenieros, relatos de viajeros que describen con detalle los procesos que han visto en otros países. Nada de eso existe en los archivos del siglo XIX para los procesos de fundición ornamental de alta precisión. La tecnología, si existió, no se difundió. Estuvo disponible simultáneamente en múltiples lugares del mundo sin necesidad de difusión, lo que solo puede explicarse porque su origen era anterior y global,
o desapareció antes de que nadie pudiese documentarla con suficiente detalle. Hay una fuente primaria que raramente se menciona en los estudios históricos sobre la arquitectura del siglo XIX, quizás porque es demasiado incómoda, demasiado difícil de integrar en la narrativa estándar de progreso industrial y artesanía tradicional. Se trata de los diarios de los viajeros que recorrieron Europa y América en las primeras décadas del siglo XIX y que dejaron descripciones detalladas de las ciudades que visitaron. Esos diarios, muchos de los cuales permanecen sin publicar en colecciones de archivos privados, contienen con frecuencia observaciones que los historiadores convencionales clasifican como exageraciones o errores de percepción, pero que, tomadas en conjunto, forman un patrón demasiado consistente para ser descartadas así. El patrón es el siguiente. Los viajeros describen ciudades que, en sus partes más monumentales, tienen una calidad arquitectónica y técnica que ellos mismos perciben como difícilmente explicable por los medios que ven a su alrededor. Uno de esos viajeros, un diplomático sueco de nombre Anders Johan Lorix, que viajó por Rusia entre 1818 y 1822 y cuyos diarios están depositados en los archivos nacionales de Suecia, describe su llegada a San Petersburgo con una mezcla de admiración y extrañeza, porque la magnificencia de las fachadas y la perfección de los detalles metálicos le parecen desproporcionadas con respecto a lo que él sabe de las capacidades técnicas del Imperio ruso en ese periodo. El viajero registra que preguntó a varios funcionarios sobre el origen de los elementos ornamentales en hierro de los edificios imperiales, y que las respuestas que recibió fueron vagas e inconsistentes. Unos decían que habían sido importados de Inglaterra, otros que habían sido fabricados en fundiciones imperiales de las que no podían darle más detalles, y un tercer grupo, el más honesto según el viajero, reconocía simplemente no saber. Lorix anota con cierta ironía que la única explicación que encontró coherente con lo que veía era que esos elementos habían sido fabricados antes de que ninguno de sus interlocutores pudiese recordar, lo que le parecía absurdo, pero que era la única conclusión que sus observaciones apoyaban. Lorix era un hombre del siglo XIX, formado en la visión del mundo de su época, y descartó su propia conclusión como un error de razonamiento. Pero la anotó. Y esa anotación, en un diario de viaje de 1819, es más valiosa que 100 capítulos de historia oficial, porque es el testimonio de un observador contemporáneo que vio la anomalía con sus propios ojos y tuvo la honestidad de registrarla, aunque no supiese qué hacer con ella. La geología tiene un concepto que la historia debería tomar prestado, el principio del uniformitarismo, que afirma que los procesos que podemos observar hoy son los mismos que ocurrieron en el pasado, y que por tanto el pasado puede estudiarse extrapolando desde el presente. Es un principio poderoso y en muchos contextos válido, pero tiene un defecto. Asume la continuidad de los procesos, asume que no ha habido rupturas ni catástrofes que hayan cambiado cualitativamente las condiciones. Cuando esa asunción es incorrecta, cuando hubo una catástrofe, cuando los procesos del pasado no son los mismos que los del presente, el uniformitarismo produce conclusiones erróneas. La historia de la tecnología aplica implícitamente un principio uniformitarista cuando asume que las técnicas disponibles en el pasado pueden reconstruirse a partir de las técnicas disponibles en el presente. Asume que los procesos del siglo XIX son variantes más primitivas de los procesos del siglo XXI, que la diferencia es de grado, no de tipo. Y en la mayoría de los casos, esa asunción es razonable. Pero cuando te encuentras con un objeto que no puede haber sido producido por ninguna variante más primitiva de los procesos actuales conocidos, cuando te encuentras con una reja de hierro fundido con una microestructura que ningún proceso conocido puede reproducir, el principio uniformitarista no es una guía útil. Es un obstáculo. Es la razón por la que los expertos miran el objeto, lo miden, constatan la anomalía y después producen una explicación que preserva el principio a costa de ignorar la evidencia. Porque perder el principio uniformitarista es perder el fundamento metodológico de toda la historia de la tecnología. Es admitir que el pasado puede haber sido cualitativamente diferente del presente de maneras que no podemos reconstruir con las herramientas que tenemos. Es abrir una puerta que, una vez abierta, es difícil volver a cerrar. Pero esa puerta, con todas las incomodidades que implica, es la única que lleva a una respuesta honesta a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo fabricaban rejas de hierro tan perfectas hace 200 años? Con una tecnología que no está completamente documentada en los archivos que han llegado hasta nosotros. Con procesos cuyo nivel de sofisticación supera en algunos aspectos específicos el nivel que la narrativa histórica estándar asigna a ese periodo.
con medios que pueden haber sido el producto de una cadena técnica más larga, más avanzada y más compleja de lo que la historia oficial reconoce. Una cadena que quizás no comenzó en el siglo XIX, sino mucho antes, en una civilización cuyos contornos son aún difusos para nosotros, pero cuyas huellas materiales están todavía entre nosotros, en los edificios que habitamos, en las rejas que cruzamos cada día sin mirarlas, en los objetos que admiramos sin preguntarnos por qué son tan perfectos. El trabajo de entender esa civilización perdida, o interrumpida, o silenciada, si es que existió, si es que la hipótesis que estas evidencias sugieren es correcta, está apenas comenzando. Los archivos que faltan, los moldes que desaparecieron, las muestras de metal que se extraviaron, los investigadores que fueron marginados, todo eso es parte de una historia que todavía no podemos contar completa. Pero podemos empezar a contarla. Podemos empezar por las rejas, por la pregunta más simple, por la más perfecta y la más fría y la más callada de las evidencias. Las rejas de hierro siguen ahí, esperando que alguien, por fin, les haga las preguntas correctas. Y mientras tanto, la historia oficial sigue contándose a sí misma que todo está explicado, que todo fue artesanía y esfuerzo humano, y genio individual, y progreso inevitable, que no hay nada perturbador en un balaustre de hierro con tolerancias dimensionales de 0,2 de milímetro en el año 1815. Sigue contándoselo. Y las rejas siguen ahí. Perfectas, frías, silenciosas, más viejas que la historia que les explica, más sabias que los libros que las ignoran, esperando.